Buenas noches. Buenas noches a Desde todos, hermanos, amigos, bienvenidos todos. Buenas noches. Bueno, no todos los conozco, pero bienvenidos. Es un gozo siempre verles. Esta noche, con el favor de Dios, vamos a ver un tema que considero de vital importancia. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Bueno, sí, prácticamente ya estamos la mayoría. Hoy hace mucho frío en Quito. Espero mi garganta no siga sufriendo, porque sufre mucho mi garganta cuando hace frío acá en Quito. Viví en Guayaquil y me hice guayaco, como dicen los hermanos de Guayaquil. No soportan el frío en Quito, ¿verdad, hermana Jackie? Buenas noches para todos, dice el hermano Marlon. Todos sean bienvenidos, que el Señor les bendiga. Soy Norberto Ulloa, o para los centroamericanos soy Frank, y el tema que hoy vamos a ver es un tema que considero de vital importancia, como les dije, y lo he titulado El mensaje de Cristo a la iglesia de hoy. Es un tema muy importante que cada uno de nosotros lo pueda conocer, y vamos a estar analizando la séptima iglesia de las 7 iglesias que son mencionadas en los primeros capítulos de Apocalipsis. Permítanme presentarles los primeros versículos de Apocalipsis, porque creo que allí está la clave para entender este libro. Oremos al Señor. Señor, esta noche queremos una vez más acercarnos delante de ti, conscientes de nuestra condición y de nuestra necesidad. Señor, queremos pedirte perdón por cualquier ofensa que hayamos cometido contra ti y contra nuestro prójimo. Señor, perdona cada uno de nuestros pecados, límpianos hoy una vez más con tu sangre preciosa.
para que podamos tener acceso a tu presencia, Señor, para que hoy podamos entrar al lugar de tu morada, donde tú puedes alimentarnos. Señor, gracias. Gracias porque siempre muestras y extiendes tu misericordia. Danos siempre un corazón arrepentido, un corazón sensible, un corazón que ame tus caminos, que ame tu presencia, que ame tu santidad. Señor, por favor, no conocemos nuestro corazón. A través del profeta Jeremías, tú nos dices que perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Mas tú lo conoces. Y porque tú conoces nuestro corazón, Señor, mira hoy en nuestro corazón y en tu misericordia, por favor, límpianos, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, y hoy alimentanos por medio de tu palabra, edifícanos por medio de tu Espíritu, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la Biblia. Es muy importante que al momento de leer este libro podamos abrir la llave a la revelación que está en este libro y literalmente es lo que se nos dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, su mensajero, ¿verdad? A su siervo Juan. Veamos, aquí hay una cadena. Recordemos que Jesucristo había dicho que el día y la hora nadie lo sabía, solo el Padre que está en los cielos. Cuando los discípulos le preguntaron, aquí el Padre le da una revelación a Jesucristo y él a su vez se la transmite a su ángel, un mensajero que Jesús tenía en ese momento, y la envía a Juan. Entonces vemos aquí una cadena, la revelación viene a través de una cadena y Juan la va a transmitir ¿a quién? Al ángel de las iglesias. El versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, oír, leer, oír, ¿y qué más? Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Si sabemos que el tiempo está cerca, entonces debemos de apresurarnos a leer más, a oír más y a guardar la palabra del Señor, atesorar la palabra del Señor. Hay una bienaventuranza y Juan nos dice que este mensaje va dirigido ¿a quién? En el versículo 4, Juan a las 7 asambleas o iglesias o congregaciones que están en el Asia Menor, y el saludo, la gracia y la paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vemos que el mensaje de Apocalipsis es un mensaje trascendental, es un mensaje dirigido a 7 congregaciones, y permítanme decirles algo acerca de estas 7 congregaciones. Estas son congregaciones conformadas específicamente por israelitas, por judíos y también por los de las tribus del norte que se conocen como Efraín o Israel en la diáspora, y están entre los gentiles, están dentro de naciones gentiles, y estos 7 mensajes van dirigidos a 7 iglesias, y estas 7 iglesias representan 7 edades desde el comienzo, cuando la iglesia nace allá en Jerusalén y se va expandiendo a todo el mundo, y representa características de las iglesias, de su liderazgo, de los miembros, de todo lo que conforma la iglesia, y también representa y abarca un periodo que Pablo lo llamó el periodo de los gentiles, que nosotros hemos oído
es importante el contexto aquí. Estas 7 iglesias son israelitas, son judíos en la diáspora, en la dispersión. Y cuando el mensaje llega, no solo llega para iglesias de ese momento específicamente, en el tiempo, en la historia, ¿verdad? Sino que es un mensaje trascendente. Es para la iglesia dentro de la dispersión, para el pueblo de Dios dentro de la dispersión, en las diferentes naciones desde aquel momento hasta el fin. Abarca 7 edades, y cuando uno estudia la historia de la iglesia es sorprendente cómo cada iglesia de estas nos va presentando una característica de diferentes momentos en la historia de la iglesia. Lo que hoy vamos a ver es el mensaje a la iglesia de Laodicea, porque es el tiempo que nos corresponde, y les quiero llevar a Apocalipsis 3:14. Desde allí vamos a leer en adelante y vamos a leer todo lo que es el mensaje a la iglesia de Laodicea. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Luego les presentaré un poco de la historia y del contexto de quienes habitaban esa ciudad. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El versículo 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El versículo 21 nos dice: el que venciere, le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Eso es lo que es el mensaje a la Odisea, a la 7ª iglesia, a la iglesia del fin. Y quiero ser práctico. Les quiero decir esto: este mensaje que hoy voy a compartir con ustedes lo he compartido de manera presencial en más de 3 países. Lo recibí del Señor cuando apenas tenía 18 años. Es decir, que este no es un mensaje de hoy. Este es un mensaje que el Señor habló a mi corazón cuando era adolescente, cuando todavía tenía cabello, ¿sí? Ahora ya no me queda mucho cabello, pero aún estoy joven. En aquel tiempo era un muchacho y el Señor estuvo hablando a mi corazón, y esto fue uno de los mensajes que Él habló. Y imagínense, no les voy a decir cuánto, pero era todavía la década de los 90 cuando el Señor habló este mensaje a mi corazón. Hoy se los quiero compartir porque vivimos un tiempo que ha sido de mucho engaño. La Odisea casualmente es una iglesia que existía en un contexto, en un entorno, en un lugar donde es increíble cómo las condiciones físicas de aquella ciudad, cómo la política, cómo la economía, cómo la cultura de aquella ciudad refleja la condición de la iglesia en aquel momento de la historia, pero cómo Dios en su sabiduría puede revelar también lo que sería la condición de su iglesia en el tiempo del fin. ¿No les parece increíble
como una ciudad en lo natural tiene una condición, que es también la condición de la iglesia en aquel momento, pero no solo de aquel momento, sino en los tiempos del fin. El Señor dio a través de su ángel una radiografía a Juan de la condición de aquella iglesia. Juan tenía que escribir y hacer llegar ese mensaje a esa iglesia, donde estaba revelada su condición, pero increíble también, al ser la séptima y la última iglesia y representando la última edad de la iglesia, también es una radiografía de la iglesia, de lo que somos ahora nosotros como pueblo de Dios en este tiempo. Esa es la capacidad, esa es la sabiduría, eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que habló hace 2000 años, pero también está vigente ese mensaje y esa palabra para nosotros ahora, en este momento. ¿Cuántos pueden decir, bendito sea el Señor? Alabado sea su nombre y su capacidad para advertirnos anticipadamente de las cosas que han de venir y la condición nuestra. Voy a hacer algo que normalmente no hago y les voy a compartir mi bosquejo para que vayamos leyendo juntos. Este es el mensaje de Cristo a la iglesia de hoy. Ya leímos el pasaje y hoy quiero que sepamos esto. Ya comentamos algo de la condición de la iglesia, pero hoy más que nunca la iglesia del Señor vive una era que apenas tiene unos 500 años, ¿sí? Es la era del denominacionalismo, del nominalismo religioso, de ese cristianismo social, de ese cristianismo que se llenó de un montón de mezclas y de confusiones, un cristianismo que el Señor Jesucristo describió como tibio. Y me encanta esta traducción del griego, porque en el versículo 16 dice, pero como solo me obedeces en un poco, te rechazaré por completo. Imagínense, esa es una de las traducciones más exactas del griego. Es una iglesia que no obedece al Señor completamente, sino que le obedece en parte, un poco, nada más. Esta era de la séptima iglesia, la Odisea, por todos los estudiosos ha sido llamada como la era del cristianismo sin Cristo. Y no es para menos, porque lo que vemos en el capítulo 20, y también lo voy a leer de una traducción más exacta del griego, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres, entraré a tu casa y cenaré contigo. Este es un cuadro tremendo. Yo digo, es un cuadro aterrador. ¿Por qué es un cuadro aterrador? Porque lo que vemos aquí es al Señor Jesucristo no dentro de la iglesia, que es su iglesia, que es, por decirlo así, su tabernáculo, que Él lo va a llenar y lo debe llenar con su presencia, sino que lo encontramos al Señor Jesucristo afuera. Entonces, es increíble, pero todas las iglesias que nosotros encontramos aquí, y vamos a encontrar al Señor Jesucristo caminando dentro, ¿sí? Caminando en medio de los candelabros. Las primeras 6 iglesias, Él está adentro, pero al llegar a la séptima iglesia, lo que vemos es que el Señor está afuera y está golpeando a la puerta, y el griego es tan interesante porque significa que Él está dando aldabanazos, está dando golpes muy fuertes e insistentes para ser oído dentro de la iglesia. No es en vano que los estudiosos, la mayoría de estudiosos de diferentes épocas llamaron y llaman a esta era como la era del cristianismo sin Cristo, la era de la iglesia que expulsó a Cristo de su propia casa. Es increíble, pero esta es la condición que encontramos en la iglesia también en los tiempos en que Jesucristo vino. Cuando Él llegó, aquel templo no era la casa de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo que era aquel templo? ¿Alguien lo recuerda? Era cueva
de ladrones, era una casa de mercaderes. Eran hombres que no estaban allí para adorar a Dios, no estaban allí para servir a Dios, no estaban allí los líderes para ministrar al pueblo con algo de parte de Dios, sino para hacer comercio. ¿Cuántos pueden ver un retrato de la iglesia en la actualidad? Gente que se para en el púlpito para recolectar dinero, para hacer dinero. Me da gozo saber que las personas que están aquí y que servimos al Señor, como es el hermano Giovanni, el hermano Pablo, que tiene un corazón para servir al Señor, y otras personas que han sido parte de los que hemos invitado a compartir aquí, como el doctor Agustín Telles, como la licenciada Gaby. Todos, aunque servimos al Señor, también trabajamos. ¿Por qué? Porque queremos estar libres, con las manos limpias, para servir al Señor de una manera en la que nadie nos acuse de que somos comerciantes o mercantilistas del evangelio. Y eso así debe de ser. El apóstol Pablo trabajaba con sus manos y es el misionero más importante. Hoy es increíble. Hace un poco más de un año pertenecía yo, o era parte de un ministerio. En ese ministerio se hablaba mucho de ese tipo de personas, pero en esta pandemia, que todos se quedaron en casa y que las iglesias cerraron, me di a la tarea de observar algunos canales en YouTube donde transmiten, y ahí están los mensajes, las claquetas donde está el número de cuenta, y también he oído de que algunos están instando a la gente a vender cosas para donarlas a la iglesia. Bueno, cualquiera que sienta eso, que oiga de Dios y que quiera hacerlo, pues adelante. Pero que alguien use el púlpito para animar, para persuadir a la gente a hacer eso, pues creo que es muy similar a lo que hacían los fariseos y los líderes religiosos en aquel tiempo. Quiero decirles esto porque lo considero muy importante, puesto que a la luz de este mensaje dirigido a la Odisea, el Señor está hablando a la iglesia del fin, ¿sí? A la séptima iglesia, a la edad final de la iglesia. Está hablándonos a nosotros, está hablándote a ti, me está hablando a mí, a los que hemos nacido de nuevo, a los que por medio del Espíritu Santo hemos sido injertados dentro del pueblo de Dios, en su templo, en su cuerpo que es la iglesia. Y la pregunta es pertinente. ¿Cuál es el mensaje de Cristo para nosotros, los que conformamos la iglesia del Señor en este tiempo? Aquí en este mensaje veremos 3 revelaciones que son de vital importancia. La primera revelación que se da aquí es una revelación de Jesucristo, de parte de su naturaleza, de lo que Él es. Y de esa revelación es lo que aquella iglesia necesita. Pero también se nos da una revelación, una radiografía que revela la condición real de esta iglesia. Pero no solo el Señor se revela a sí mismo y revela la condición real de esa iglesia y su necesidad, sino que también Él revela el remedio que aquella iglesia necesita. Esto es lo maravilloso del Señor, que el Señor se presenta, siempre lo hizo así. Se le presentó a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso. Y luego le dijo a Abraham: mira, Abraham, tú eres un idólatra, tu pueblo es idólatra, tú vives en medio de gente pagana, así que esta condición no te va a favorecer y yo no quiero una persona que viva en esta condición. Así que Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Vemos un patrón que es así. Dios se revela. ¿Quién es Él? El Shaddai, el Dios todo suficiente, el Dios todopoderoso. Abraham, pero no voy a cumplir mi plan ni mi propósito contigo si sigues en este lugar y en esta condición.
Abraham, tú tienes que salir de aquí y tienes que emprender un viaje hacia donde yo quiero llevarte, hacia donde yo voy a cumplir mi propósito contigo y con tu descendencia. Y lo que encontramos allí, entonces, es a un Dios maravilloso, extraordinario, que está revelándose a sí mismo y que está revelando también el futuro, lo que Dios quiere hacer con Abraham, cómo va a cambiar la condición de Abraham. Esto es un patrón que vemos en esta iglesia, y al regresar, porque ya nos quedan solo 3 minutos, al regresar vamos a abordar el mensaje específicamente. Recordemos, el Señor se revela a sí mismo, da una revelación de quién es Él, revela la condición, el verdadero estado de aquella iglesia, que también es el verdadero estado y la verdadera condición en que nosotros estamos como iglesia, y también revela el remedio. Así que hay algo muy importante a lo que yo quiero animarles a todos los que estamos en esta sala, a ti, a mí, hermano. Lo que necesitamos en este tiempo es una revelación de Jesucristo. Y permíteme darte algunas claves. Moisés estaba trabajando y ocupado, haciendo su trabajo fielmente, sirviendo a su suegro como pastor en el desierto, soportando la intensidad, la bravura del sol, el calor del desierto. Pero allí, en ese lugar, Dios se le reveló. Dios se le reveló también a Isaías, y se le reveló a Isaías en el templo. Isaías vio al Señor, y cuando Dios se le revela a Isaías, Isaías también tiene una revelación de su propia condición, una revelación de la condición del pueblo, y también Isaías encuentra el remedio. Escuchen, es determinante que nosotros busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Y hoy vamos a entender que la clave está en el arrepentimiento, en volvernos de verdad al Señor. Ojalá Dios abra nuestros ojos para que podamos ver cuál es nuestra condición y para que podamos buscarlo a Él y tener una revelación de Él. Voy a salir en este momento y enseguida regresaremos y entraremos al cuerpo del mensaje. Ya regresamos, el link es el mismo.